Utilizar armas de Estados Unidos dentro de Rusia, así como lo escuchan. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo las diferentes solicitudes por parte del Congreso estadounidense empiezan a generar cierto rezago en el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. Hemos visto cómo Estados Unidos dijo que no iban a enviar cierto tipo de armamento, después lo enviaron, no iban a enviar cierto tipo también de diferentes vehículos blindados o incluso de aeronaves, al final las enviaron, pero ahora la solicitud está yendo más allá, utilizar el armamento estadounidense dentro de Rusia, es decir, atacar territorio ruso. Pero esto no lo está pidiendo una persona, lo está pidiendo un bloque bipartidista de republicanos y de demócratas, que es exactamente lo que se está pidiendo y porque algunos consideran que esto va a generar un conflicto inesperado y mucho mayor de lo que se podría alguien imaginar dentro de Europa. Vamos a comentarlo. Una situación que podría significar un antes y un después en el tenso escenario que se está viviendo entre Rusia, Ucrania y ahora Estados Unidos va a llegar a mayores. Y es que un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses envió una carta nada más y nada menos que al jefe del Pentágono, al secretario de Defensa Lloyd Austin, y a él le están exigiendo que le permita a Ucrania utilizar armas de largo alcance suministradas ya por Estados Unidos para llevar a cabo ataques dentro del territorio ruso, es decir, para atacar bases y sobre todo ciudades rusas. Lo que se está comentando es que escribieron en una calidad de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la intención de transmitir el firme apoyo a varias peticiones urgentes en nombre de los colegas ucranianos, autorizar el uso de armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar objetivos estratégicos dentro de territorio ruso en determinadas circunstancias. Esto afirma en la carta el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Michael Turner, y otros legisladores. Desde el inicio de la operación militar de la administración rusa sobre territorio ucraniano, el gobierno de Biden ha dicho en repetidas ocasiones que no iba a permitir que Kiev lleve a cabo ataques en territorio ruso y de hecho restringe a Kiev el uso de las armas suministradas por Washington para tales ataques. Solamente lo pueden utilizar para defensa y dentro de territorio ucraniano. Sin embargo, esta nueva solicitud rompe completamente el esquema que ha estado ejecutando la propia Casa Blanca. De hecho, los legisladores estadounidenses argumentan en su misiva que esta política de la administración de Joe Biden está frenando realmente la capacidad de Ucrania de utilizar las armas suministradas por Estados Unidos para hacer retroceder a las fuerzas rusas que siguen avanzando cerca de la ciudad de Kharkov. De hecho, los legisladores han instado al Departamento de Defensa a empezar a formar a más pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16, porque al final aparentemente Estados Unidos le va a entregar los F-16, pero sencillamente no va a haber ucranianos que puedan pilotar estas aeronaves. Y es que lo que se termina leyendo de nuevo en la misiva bipartidista es que sigue existiendo una necesidad crítica de un número considerable de pilotos formados para operar estas aeronaves cuando los cazas F-16 estén a disposición de Ucrania. Y es que según las fuerzas aéreas de Estados Unidos, el país está en vías de graduar solamente a 12 pilotos del entrenamiento de los F-16 para finales del 2024. Graduar a 12 pilotos ucranianos es simplemente insuficiente. Las plazas para Ucrania deben tener prioridad sobre otros países extranjeros. Termina añadiendo el propio comunicado la carta que de nuevo se ha enviado al Pentágono. Asimismo, le han pedido al propio Lloyd Austin que proporcione otras 7 baterías de sistemas de defensa antiaéreo Patriot para proteger grandes zonas urbanas de Ucrania. Lo que llama la atención es que esta solicitud puede de nuevo generar un antes y un después en el conflicto entre ambos países. Esta es la realidad que se está viviendo. De ser aprobada esta solicitud o de ser siquiera discutida, para algunos expertos, la administración rusa va a responder. Y es un escenario que no solamente Estados Unidos, sino que el mundo no quiere vivir. Para nadie es un secreto que existe una reunión en la cual no ha sido invitada a Rusia, donde se va a hablar supuestamente de intentar llevar la paz entre Rusia y Ucrania. Esto ha sido criticado de manera constante por la administración de Vladimir Putin. Sin embargo, acaba de salir Sergei Lavrov, un alto funcionario ruso, a decir que Zelensky se puso histérico en una reunión con embajadores en Kiev, en una antesala que para algunos sería básicamente lo que va a suceder en la reunión en la que se supone
viene se va a hablar de paz. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho Zelensky? ¿Por qué se dice que se puso histérico? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al hablar de la conferencia en Suiza con los embajadores extranjeros en Kiev, ha exigido en un tono bastante elevado que se apoye su fórmula de paz. Esto ha comentado el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Él ha comentado entonces que a finales de abril, mientras se discutía con embajadores de otros países en Kiev el mencionado plan de la conferencia suiza, según algunos participantes, Zelensky pasó la mayor parte del tiempo improvisando en un tono elevado, casi histérico, exigiendo apoyo para su fórmula de paz como un medio para intentar obligar a Rusia a negociar. Esto ha comentado el canciller en una rueda de prensa sobre los resultados de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kazajistán. Estamos hablando pues de la OCS. El propio ministro ha agregado que una persona que no siente la necesidad de controlarse empieza a decir básicamente la verdad. Lavrov también ha asegurado que Moscú tiene acceso a la información que no suele estar destinada a ser de dominio público. Suiza había comentado esta intención de celebrar una conferencia de paz en los días 15 y 16 de junio, cerca de la ciudad de Lucerna. A la reunión fueron invitados representantes de unos 160 países. Sin embargo, Rusia no ha recibido invitación alguna. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha decidido, de hecho, no participar en la cumbre. Tampoco el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Kiev no oculta que intentará imponer al resto del mundo su fórmula de la paz, algo que está acusando ya desde este momento la administración de Vladimir Putin. El embajador ruso en Berna, Sergei Karmonin, ha dicho anteriormente a diferentes medios de comunicación que Rusia no va a participar en ningún formato, subrayando que la conferencia busca presentar básicamente un ultimátum a Moscú. No pasará a ser de una ruidosa acción publicitaria, pero hay que tomar en consecuencia lo que podría suceder, sobre todo en este tenso escenario que cada vez estamos viendo cómo se va avivando la tensión entre ambos países a pesar del avance de diferentes grupos armados rusos. A su vez, de hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que las negociaciones sobre la solución de la crisis en Ucrania no tiene sentido sin la presencia de Rusia, algo que para algunos es bastante evidente, pero que sin embargo se sigue ejecutando en la manera o la estrategia de Occidente. Él ha agregado que, ante todo, hay que comprender de qué se trata entonces una fórmula de paz. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha subrayado en más de una ocasión que Moscú está lista para un proceso negociador y lo prefiere, de hecho, pero en la situación actual, en un momento en el que Ucrania se ha prohibido a sí misma, no hay alguna posibilidad de reanudar estas consultas. Rusia entonces continúa desde el 24 de febrero del 2022 con este ataque que de momento está siendo bastante tenso para la administración de Volodymyr Zelensky, y lo hemos comentado en anteriores videos. Ha arrastrado a que, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tenga que hacer un viaje sorpresa o entre muchas comillas de emergencia para ver lo que está sucediendo en Kiev, cuando la realidad es mucho más preocupante que eso. Están calculándose los avances de Rusia y cómo, por ejemplo, la administración de Volodymyr Zelensky ha perdido ciertas zonas que había recuperado en el pasado. Esto, sumado a que la contraofensiva realmente no dio el resultado imaginado, ha hecho que algunas voces, incluso dentro de la Unión Europea, empiecen a intentar ver qué exactamente pueden hacer. Muchos expertos, de hecho, van a estar pendientes a ver qué tipo de resultado se da en esta reunión, en la que sí, no va a participar Rusia, pero es importante entender cuál va a ser el pronunciamiento por parte de Occidente. De hecho, algunos creen que tal vez tras esta reunión se va a dar una suerte de hoja de ruta o algún tipo de estrategia para intentar sentar a negociar a Rusia y a Ucrania.